Si quieres aprender cómo lograr bordes perfectos en tus pasteles, quédate porque en este video te enseño mi método de forrado en panel invertido con el que vas a lograr una terminación impecable en tu pastel y estos bordes perfectos que son tan codiciados. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida y veamos juntos los materiales que necesitamos para comenzar. Un paso previo que tenemos que tener antes de comenzar con esta técnica es tener un pastel sellado con ganache de chocolate. Y si quieren aprender cómo hacerlo, en la descripción del video van a tener el link directo a este video. Es muy importante porque nos va a dar a nosotros la estructura perfecta de nuestro pastel para que podamos trabajarlo con este método de panel invertido. Y se llama panel invertido justamente porque nosotros vamos a poder invertir sobre la mesa el pastel, logrando primero cubrir la parte superior y luego con otra pieza de fondant la parte lateral, para luego lograr estos bordes perfectos. Pero no nos detengamos más en explicaciones y empecemos con el paso a paso. Por acá vamos a bajar el pastel y vamos a tomar las medidas que son muy importantes para esto. Primero, tenemos que tener en cuenta el diámetro del pastel. En este caso es de 15 centímetros y esta medida yo ya la conocía porque es la medida que utilicé en los discos guías. Pero ahora tengo que conocer la altura y la circunferencia del pastel. Tenemos de altura unos 17 centímetros y como circunferencia tenemos 47 centímetros en total. Estas tres medidas son muy importantes que nosotros las tengamos presentes porque son los que va a determinar el tamaño de la pieza de fondant que tenemos que estirar. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar gel de brillo o pueden utilizar también el pegamento a base de agua y CMC. Vamos a colocar una capa muy fina en la parte superior. Esto siempre háganlo luego de haber tomado las medidas porque si no se les va a manchar todo el centímetro. A mí ya me ha pasado muchas veces, así que va como recomendación. Cuando ponemos cantidad de gel de brillo o de pegamento, que siempre sea una capa fina. No exageremos porque si no, el fondant va a empezar a patinar y se nos va a manchar. Cuando nosotros utilizamos un fondant claro, a veces es preferible tener una ganache de chocolate clara. Y a veces cuando trabajamos colores oscuros, podemos utilizar una ganache de color oscuro. Una vez que nosotros terminamos entonces por pintar con el pegamento, vamos a dejar el pastel a un lado y por acá vamos a trabajar con fondant. Si quieren conocer bien cuánta cantidad de fondant necesitan para sus pasteles, en mi blog van a tener el link directo para conocer tanto la cantidad de fondant como la cantidad de ganache para cubrir diferentes tamaños de pasteles. De esta cantidad que tengo acá voy a tomar solamente una parte. Vamos a amasar muy bien. Sobre una tabla de corte voy a colocar un poco de aceite en aerosol. Pueden utilizar Crisco también. Esto nos va a permitir a nosotros poder estirar la masa sin que se pegue hasta un espesor de unos 3 milímetros. Cuando ya estiramos con un cúter vamos a cortar un círculo que va a tener que tener la medida del pastel, 15 centímetros, más 2 centímetros extras. Tenemos 17 y por acá también otros 17 centímetros. Entonces tenemos la medida justa. ¿Cómo lo vamos a pasar al pastel? Vamos a colocar un poco de fécula por la parte superior.
levantamos con el palote y esto lo volcamos directamente sobre el pastel. Apoyamos y hacemos deslizar. Por acá utilizo un alisador de fondant, un fratacho. Es esta herramienta plana que nos permite a nosotros alisar la superficie y poder sacar todas las burbujas de aire que puedan quedar. Una vez que alisamos bien, voy a colocar un poco de fécula por arriba para evitar que se me pegue el fondant a la tabla. Y como yo les adelanté que este era un método de forrado en panel invertido, no estoy loco cuando vamos a decir que vamos a dar vuelta el pastel directamente. Con mucho cuidado, venimos por acá, levantamos y a la cuenta de 3 lo damos vuelta. 1, 2 y 3, sin problema damos vuelta. Bajamos, desprendemos y ahora lo que voy a hacer es cubrir con pegamento todo el lateral. Una vez que terminamos entonces por colocar el pegamento, vamos a empezar a estirar el fondant. Lo amasamos muy bien y tenemos que estirar un rectángulo que va a tener, si teníamos 47 centímetros de circunferencia, va a tener 49. Si teníamos 17 de alto, va a tener 19 en total. Con ese rectángulo vamos a empezar a forrar. Una vez que estiramos el fondant, vamos a tomar las medidas con el centímetro a ver si alcanzan perfectamente. Teníamos que tener 49 de largo. Vamos a cortar por acá. Y unos 19 centímetros de alto. ¿Por qué es que yo hago tanto hincapié en la cantidad de fondant y en las medidas? Porque tiene que ver con un criterio de que si yo traslado un panel muy grande, voy a tener mucho sobrante y ese sobrante va a querer caerse. Entonces nos va a jugar en contra y no vamos a lograr una buena terminación. Siempre un espesor de 3 milímetros a 2 como máximo y vamos a colocar las medidas de 2 centímetros siempre como sobrante. Ahora, una vez que ya tengo cortado todo el panel, voy a colocar nuevamente un poco de fécula por la parte superior. En este caso yo tengo en una polvera, un espolvoreador, fécula de maíz o almidón. A mí me permite poder colocarlo fácilmente y no poner mucha cantidad. Si nosotros nos pasamos de la cantidad de fécula, el fondant se va a querer resecar y se nos va a agrietar. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a envolverla sobre el palo de amasar. El fondant, si quieren hacerlo de forma casera, en la descripción del video se les voy a dejar también el link y encuentran el video en mi canal de YouTube. También pueden comprarlo de forma comercial y ustedes pueden encontrarlo como nombre de pasta de azúcar, fondant extendido, pasta americana, que es muy parecida pero un poco más seca. Ustedes pueden utilizar el que consigan. Ahora que ya tengo todo el panel
en el palo de amasar. Lo voy a ubicar bien en el borde. Vean, esto tiene que quedar bien enroscado. Vamos a levantarlo, sostenerlo con una mano. No lo aprieten porque se les va a pegar todo. Levantamos y apoyamos en el borde. Para este proceso es muy importante que consigan un palo de amasar que tenga terminación plana. Si conseguimos alguno que tiene el borde redondeado o el que tiene las manijas a los lados, no nos va a servir para esta técnica porque nos va a quedar el panel muy levantado. Ahora, con cuidado, vengo por acá, apoyo y tenemos el centímetro que sobraba. Vamos a dejar uno hacia arriba y otro hacia abajo. Este que está acá abajo es muy importante que ustedes siempre hagan esta pollerita que se forma acá. Es lo principal para poder unir las dos piezas de fondant. Y ahora, poco a poco voy a ir abriendo y voy a ir pegando. Con el alisador voy pegando todo. Y con la palma, si quieren, se ayudan para quitar todas las burbujas. Cuando llegamos al final, quitamos el palo de amasar. Hacemos coincidir las dos pastas. Los 2 centímetros que sobran los vamos a cortar, dejando por lo menos 2 milímetros que se sobrepongan. Cortamos. Bajo un poco con el dedo. Le doy calor con la mano porque el fondant, cuando le damos calor con la mano, se integra mucho mejor y desaparecen todas las uniones. A veces, si solamente utilizamos el fratacho, nos queda la unión. Antes de continuar, cuando estuve cubriendo, noté que por acá quedó una burbuja de aire. ¿Cómo la vamos a sacar? Con un alfiler, pinchamos de costado, nunca van a pinchar de frente, no queremos llegar a la ganache. Y luego vamos retirando el aire. Si nos queda nuevamente, pinchamos de nuevo. Verificamos que no tengamos ninguna burbuja más. Y ahora vamos a cortar el borde superior. Apoyo el cúter y voy siempre hacia adentro. Siempre corto y voy hacia adentro. Nunca hagamos este movimiento de ir hacia afuera, porque lo que hacemos es desprender el fondant del disco inferior. Entonces, siempre que cortamos, vamos hacia adentro. Este sistema de método en panel invertido es muy práctico cuando tenemos, por ejemplo, un fondant que no tiene mucha elasticidad y se nos quiebra. ¿A quién no le pasa de que sufre al momento de forrar un pastel, que vuelca todo el mantel sobre el pastel y se les empieza a quebrar, a romper? Entonces con este sistema, si bien cuesta un poco más al principio, luego van a ver que lo van a amar y lo van a utilizar siempre. Además, los bordes perfectos cada vez están más presentes en toda la decoración, ya que logran un acabado mucho más prolijo. Dejamos esto.
Ahora es momento de empezar a trabajar los bordes. Voy a tomar el fratacho y lo voy a ubicar con 3 dedos en esta posición. El dedo mayor va al medio, el índice de este lado y el anular por acá. Con esta posición voy a venir y voy a empezar a ir recorriendo todo el lateral. De a poco, no hago presión, el alisador no hace presión, simplemente va suavizando todo el lateral. El movimiento de a poco va a ir afinando las dos masas hasta unirlas y lograr un espesor bien delgado. Una vez que nosotros logramos que prácticamente en todo el contorno se transparente el fondant, es momento de empezar a quitar los bordes. Y para esto voy a trabajar con el mismo cúter y lo voy a ubicar paralelo al pastel. Va a estar prácticamente apoyado contra el fondant, pero no tengo que venir con el cúter nunca en diagonal. Si yo corto en esta forma, lo que voy a hacer es que el cúter va a llegar hasta el borde de la ganache. Siempre va a tener que venir bien paralelo. Entonces, ahora apoyamos y empezamos a ir caminando alrededor del pastel. Retiramos y continuamos. Voy a colocar un poco de fécula . Y ahora voy a trabajar con una de estas herramientas que es un fratacho flexible, un alisador, que para que no se me deslice utilizo un mismo pedacito de esta masa, que lo pego por de parte de atrás. Y con esto empiezo a ir alisando. Una vez que terminamos de alisar, vamos a dar vuelta al pastel con mucho cuidado. Colocamos la base de presentación donde va a ir. Y ahora nos toca levantar la tabla y ver cómo quedan estos bordes bien definidos. Vean qué bonito que queda. Lo único que nos resta por hacer es con la brocha quitar todos los restos que podamos tener de fécula, que luego la misma humedad del fondant va a terminar de humedecer y quitar. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra cubierta con este método de panel invertido y estos bordes perfectos que realmente tienen un hermoso filo. Si te gustó el video, likealo, compartilo y déjame también en los comentarios si ya conocías este método de forrado en panel invertido y si te animás a ponerlo en práctica. Nos vemos la semana próxima. Chao, chao.